Creo que es indispensable señalar que la potencia principal del mundo es en gran parte responsable. Yo no digo que provocó esta situación, pero evidentemente Estados Unidos, durante 30 a 40 años, sostuvo regímenes que conocía dictatoriales, paralelamente un discurso que daba sobre democracia y libertad, lo hicieron el propio Bush. Obama del 2009, en un discurso en el Cairo, hablaba de mucho respeto, de relaciones preferenciales diferentes con el mundo islámico. O sea que, por ese lado, no debiera ser tanta la sorpresa. Paralelamente, un hecho destacable, me parece que hay una especie de reconfiguración de la unidad árabe, porque esto se ha manifestado en todos los países árabes, como una especie de cadena respecto de esto, si bien cada país tiene sus particularidades, y yo, en el caso de Egipto y Libia, que son los que nos están más que nada interesando en estos últimos días, hay diferencias muy grandes. Si las vamos a ir analizando, ¿no? Cuáles son los denominadores comunes y las diferencias entre lo que está ocurriendo en cada uno de los países. Pero con respecto a esto de la sorpresa, Fabián, él decía, lo que ocurría sobre todo, bueno, entre los intelectuales que se dedican a estudiar el tema, pero a ver estos líderes, estos dictadores que hace 40 años, 30 años que están manejando países con mano de hierro, ¿no percibían esta olla de presión, que esto podía llegar a saltar en algún momento? ¿Estaban preparados para afrontar una situación como la que vemos hoy en las calles? No, creo que no. Y de hecho, si hay un rasgo, toda revolución después toma sus matices, cada país, en algunos casos la revolución fracasa o queda en un híbrido o es una mascarada, en otro caso cambio profundo, como pasa siempre en las revoluciones. Por lo tanto, en los próximos años vamos a ver que todo va a ir decantando, en algunos lugares va a haber una continuidad del status quo, en otro lado un reformismo gatopardista y en otro lado un cambio profundo, como creo que va a ser el caso de Libia, ¿no? Además tenemos en este caso, a diferencia a lo mejor de otras revoluciones que se han vivido en estos países, que tienen una gran legitimidad, ¿no? Porque vienen realmente del pueblo. Pero si hay un rasgo en común, si uno dice, bueno, ¿qué tienen en común esto? Uno de los rasgos en común es que las revoluciones más fuertes o las agitaciones más fuertes no se han dado en países monárquicos. Se han dado en países que tenían regímenes autoritarios, supuestamente bajo un ropaje de república o de participación popular, como en el caso de Egipto, que eran los herederos de los oficiales jóvenes de Nasser, el propio caso de Libia, que cuando Gaddafi da el golpe en el 69 como joven oficial del ejército, él se inspira y recibe ayuda de Nasser, que muere un año después, digamos. Claro. La revolución libia, nacionalista, antiimperialista, anticolonial, está muy inspirada en el nasserismo, con esta idea de libertad, de no opresión. Yemen lo mismo, otra no monarquía. Una de las características es que estos gobiernos son no monárquicos, dictatoriales, supuestamente con un discurso popular de inclusión de las masas, con alguna legitimidad de algún partido que es un mascarón de participación política, y que sus sucesores por edad estaban preparando una sucesión dinástica. Claro. Habían reconstruido una monarquía, digamos, o sea, Nasser derrocó a la monarquía egipcia, vino después Sadat y Mubarak estuvo diseñando, ya tenía su heredero, digamos, Mubarak II, que era Gamal, que fue el primero en irse rápidamente a Londres, 15 días antes del padre, digamos, ¿no? Un heredero con un temple un poco lábil. En el caso de Gaddafi, que es un poco más joven, es un hombre entrado a los 70, ya estaba preparando a su heredero, claro, que es el muchacho que vimos que era una actitud así media de café, displicente, tirado para atrás, como si estuviese hablando con los amigos, le avisaba a su pueblo que los iban a matar a todos. Iba a haber una masacre, ¿no? Bueno, ese muchacho calvo era el príncipe que iba a heredar el caso de Gaddafi. Toda una generación también educada en Occidente y que viajaba permanentemente. Habría que ver cuánto tiempo pasaban realmente en sus países y cuánto precisamente en Europa o en los Estados Unidos de shopping o disfrutando los beneficios de Occidente. Gamal era consultor financiero, trabajó en un banco muy importante de Occidente, hijo de Mubarak,
bueno, el hijo de Gaddafi, ustedes vieron el atuendo absolutamente occidental que utilizó para... Y es parte de la pregunta, ¿no? ¿Cuánto de la influencia de Occidente ha tenido que ver en esto? No me refiero a la clase dirigente, sino al pueblo en general, ¿no? Que a través de los avances tecnológicos de Internet puede percibir también cómo se vive en otros países y empezar a visualizar que otro mundo es posible. ¿Cuánto creen ustedes que esto ha podido influir en decir nosotros también queremos poder expresar lo que sentimos, queremos vivir de otra forma, queremos ayornarnos? Sí, yo creo que bastante, sobre todo lo que se ha hablado mucho y apareció en los medios, la cuestión de Internet, TV, las redes sociales. Pero habría que diferenciar en los diferentes países, ¿no? Por ejemplo, Túnez es un país que siempre se presentó o pretendió ser más occidentalizado, muy cercano a Europa, evidentemente, a Italia. Con mucho turismo también europeo, exactamente, ¿no? El tema del turismo es muy importante. Por ejemplo, en Egipto, el turismo, después del control del canal de Suez, es la segunda industria, podríamos decir. Y allí el tema del contacto con el extranjero tuvo muchísimo que ver en la influencia de la propia identidad egipcia, claro, como particular. Incluso en Egipto, claro, hay gente que no se considera árabe. Es importante decirlo, ¿no? Porque la influencia del turismo tenemos a lo mejor en Túnez a mujeres tunecinas bañándose en el mar completamente tapadas y al lado una europea haciendo toples. Entonces entra dentro también de la cultura ver que hay otra situación de la mujer, del ciudadano. Sí, eso yo tomo un poco con pinzas, está bien lo que usted dice al respecto, pero por ejemplo, en Libia, que parece uno de los países más contrastantes en una cantidad de aspectos, en el tema de la mujer, sin embargo, Gaddafi, sobre todo en su primera etapa, digamos, revolucionaria, nacionalista, antiimperialista, como acá señaló Fabián, la mujer tiene un rol diferente a otras sociedades islámicas, es mucho más liberal en lo que él quiso impulsar. Lo que pasa es que yo creo que no logró el gran peso de las tribus, y sobre todo las del este de Libia, que en general siempre estuvieron en contra de él. Gaddafi subió al poder por la unidad de 3 tribus fundamentalmente, una de ellas la Gaddafa, que del cual ha tomado su nombre, pero allí ese sector sí estaba más ligado al Islam tradicional y más bien combatía toda esta cuestión nueva que venía a traer Gaddafi. En realidad Gaddafi se apoyó en las tribus y también practicó la oposición, jugó en la oposición entre ellas, pretendiendo una nueva sociedad donde la tribu no fuera un elemento principal. En eso no tuvo mucho éxito, en verdad, como claro, lo estamos viendo. Lo podríamos ver, ¿no? Como parte de las diferencias, ¿no? Sí, sí, a diferencia de Túnez y de Egipto, que son estados-naciones, esto, bueno, es como una junta de 3 provincias que fueron del Imperio Otomano, ¿no? ¿Cómo pesa esto de las diferentes regiones a la hora de poder mantener el poder? Lo estamos viendo ahora. Si bien lo que aparece, esto de las 3 regiones, es cierto, de la Tripolitania, la Cirenaica y el Fezzan, yo casualmente cuando estuve en Libia en el 2007, ellos ni quieren hablar de las 3 regiones. Ellos hablan de las diferentes provincias en que han dividido el país, porque esto de las 3 regiones los liga al colonialismo, claro, contra el cual lucharon, ¿no? Sobre todo a partir de Gaddafi. Pero decía, la cuestión de las tribus no fue desarmada y además en el este pesa bastante todavía lo que llamaríamos en términos occidentales la secta de la Senusía, un movimiento místico sufí musulmán anterior a la época de Gaddafi, es el que llevó al país en su lucha contra los italianos a la independencia, cuando se rompió con el Imperio Otomano, lo ocuparon los italianos. Este grupo está teniendo mucha importancia allí, en este momento. E incluso, desde luego, los factores internacionales, varios partidos, aunque no tienen una inserción en el país, tienen sus sucursales, digamos así, en Londres, claro, específicamente. Y hay varios factores que todavía no están muy claros en Libia, menos que en Egipto. Una cuestión que yo quiero también agregar, así brevemente, la diferencia en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Egipto son Fuerzas Armadas de hace mucho tiempo, armadas, entrenadas por Estados Unidos, factor decisivo. Las de Libia no. La relación de Libia con los Estados Unidos es muy reciente, poco más de 10 años, cuando Gaddafi decide asumir el tema del Lockerbie, aceptar una responsabilidad, indemnizar
a las víctimas, a los, digamos,